invitarlos a viajar al pasado un poco, a reconocer el momento del encuentro entre las concepciones de cuerpo, ¿ya? De cuerpo y salud enfermedad, en el mundo andino también. Vamos a revisar un poco cómo se produjo este encuentro de las concepciones a partir de cómo los españoles vieron y entendieron que los indios se relacionaban con su cuerpo en distintos momentos que necesitaban, por ejemplo, también desarrollar prácticas curativas, ¿no? ¿Por qué es necesario esto? Porque, bueno, para restablecer las relaciones más horizontales, es importante estudiar las categorizaciones que hace el dominante, digamos, el social dominante sobre los otros, para entender, digamos, los procesos históricos y los procesos de dominación simbólica. O sea, por eso la idea es estudiar las categorías que se le aplicaron a los indios. Digo indios porque en ese tiempo se decía indio, ahora se dice indígena, por no lo van. Bueno, y hay una cita de Bocara, ¿no es cierto?, que dice que no se puede aprender la naturaleza social del oprimido sin interesarse por el opresor, ¿no es cierto? Vale decir, por los mecanismos de interpelación que los dominantes se asientan con el fin de explicar el tipo de proceso de dominación social, explotación económica y sujeción política. También vamos a entender el cuerpo como materia simbólica, que es objeto de representaciones, digamos. El cuerpo es, por sobre todo, una coordenada privilegiada para entender y para estudiar, digamos, el conjunto de gestos y representaciones y prácticas y símbolos que se construyen culturalmente y que moldean el cuerpo. O sea, finalmente en el cuerpo se encarna la cultura, en el cuerpo uno siente de una manera desde la cultura, huele desde la cultura, ¿no es cierto? Es ahí donde es esta bisagra, ¿no es cierto?, entre el sentir colectivo y el sentir individual, donde se puede como sentir la fuerza de la cultura. Y bajo la noción de que se le aplican ciertos imaginarios o matrices de sentido, ¿cierto?, que son lo que permite articular estos elementos culturales. Entonces, así con esta rápida introducción de algunos elementos que manejo para introducirme a revisar las distintas narrativas y discursos respecto de cómo los españoles describieron el cuerpo y la demográfica de los indios, los quiero primero llevar a revisar un pasaje que habla de la muerte de Huayna Cápac, que Huayna Cápac fue Huayna Cápac fue el antecesor de Huáscar y Atahualpa, que cuando llegó Pizarro ya había muerto, pero había una memoria oral más fresca y había pasado con Huáscar, o sea, con Huayna Cápac. Y aquí, por ejemplo, Pizarro, que es uno de los cronistas que reviso, habla de cuáles son las estrategias que desplegaron los indígenas para lograr la curación del gobernante, ¿cierto? Entonces dice que, pues, estando así muy enfermo, despacharon mensajeros a Pachacamac, que por los chasquis, que eran unas postas que ellos acostumbraban a poner en una legua, entonces los chasquis, todos conocemos los chasquis. Y así le enviaron a preguntar a Pachacamac, esto es el castellano antiguo, por eso es muy difícil. Y Pachacamac es un santuario, es una divinidad muy importante, un santuario en el centro de Perú, en la costa peruana, que tiene una larga data arqueológica y que los incas también lo rearticularon y resignificaron, ¿no? Pero Pachacamac es un sitio arqueológico que tiene un uso andino muy anterior, ¿ya? Entonces es una divinidad muy importante. Y le preguntaron, ¿no es cierto?, qué harían para la salud del Huayna Cápac. Y los hechiceros que hablaban con el demonio lo preguntaron a su ídolo y el demonio habló en el ídolo y les dijo que lo sacasen al sol y luego sanaría. ¿Ya? Así es como se van como describiendo las estrategias curativas que tenían los indios para los momentos de muerte, malestar. Tenemos otro relato, que es el relato que hace Betanzo, que es otro cronista, de lo que se dice que le pasó a Huayna Cápac. Y dice, por ejemplo, en fin de los cuales 6 años que en Iquitos estuvo, porque Huayna Cápac estuvo el último momento de su reinado en Quito, expandiendo el imperio inca hacia el norte, y ahí fue donde le vino la muerte. Dice, en fin de los cuales 6 años
que estuvo en Quito, le dio una enfermedad, la cual le quitó el juicio y el entendimiento y diole una sarna y lepra que le puso muy debilitado. Así es como explican, digamos, estas son las primeras narraciones y narrativas respecto de las enfermedades y de las estrategias curativas desde los cronistas en el mundo andino. Ahora, si analizamos un poquito qué está diciendo tanto Betanzo y Pizarro, podemos ver que Pizarro inmediatamente está convirtiendo los agentes terapéuticos que se podría entender de esa época en mensajeros del demonio, ¿cierto? Y cuando hace alusión a estos oráculos, ¿cierto? Está condenando las estrategias curativas de los incas a la persecución por parte de la iglesia también, porque eran idólatras. Esto era muy peligroso, ¿ya? Por su parte, Betanzos, cuando le imprime al cuerpo de Huayna Cápac sarna y lepra, le está dando una sintomatología propia del viejo mundo al cuerpo de Huayna Cápac, ¿ya? Que además, sarna y lepra no era cualquier enfermedad, tenía toda una carga social y psicológica. Entonces, haciendo como una revisión bien breve de cuáles son, cómo se describen los agentes terapéuticos de los indios. Por ejemplo, Albornoz, otro cronista, habla que hay muchos géneros de médicos que todos son hechiceros que usan de curar e invocan al demonio primero que comiencen a curar. O sea, cualquier estrategia curativa, cualquier estrategia terapéutica tendría antes una invocación al demonio. Otro relato sería los relatos de Molina, ¿no es cierto? Y los cronistas empiezan a identificar distintas especialidades dentro de las estrategias curativas, ¿no es cierto? Y dentro de ellos están los camascas, ¿no es cierto? Que son aquellos que dicen que habrían recibido el don por el trueno, ¿no es cierto? Y dicen que el trueno le había mostrado aquel arte, ora fuese de curar con hierbas, ora fuese de dar respuestas a las cosas que se le preguntaban, ¿cierto? Y este agente terapéutico, el elegido por el trueno, el elegido por el rayo, está aún presente en el mundo andino actual. Generalmente se les llama yatiri. No sé si los yatiri son los que han sido elegidos por el rayo en general. Actualmente, eso es algo que permanece. También habla de, por ejemplo, de otros agentes terapéuticos que son los maxa o los villas, que son los que curan con mil embistes, ¿no es cierto? Y resulta que son los más perjudiciales porque se los consulta mucho, ¿no? Son como cada cosa que se va a hacer, cada cosa que los indios, cada empresa que los indios van a emprender, cada malestar que los indios tienen, se los consulta. Entonces son muy perjudiciales para la imposición del orden católico, la evangelización, la colonización. Entonces, ¿qué pasa? Son estos agentes terapéuticos a los que se les persigue mucho. Son los que reciben un peso mayor de lo que es el proceso de extirpación de idolatría, que es un proceso que resulta en el siglo XVII y que es básicamente un proceso de buscar a las distintas autoridades político-religiosas que también se mezclan con esta noción de hechicero y con esta noción de prácticas para afectar el cuerpo y la comunidad. Y se los persigue muchísimo a ellos. ¿Por qué? Porque los indios están engañados por el demonio gracias a el trabajo que hacen estos agentes terapéuticos, porque son ellos los que están coludidos con el demonio para mantenerlos en esta ignorancia, mantenerlos en este error. Pero también, siendo justo, siendo justo con los cronistas, también hay una visión más funcional y naturalista de las prácticas que hacen los indios, sobre todo cuando se trata de la medicina que tiene que ver con el conocimiento de hierbas. ¿Ya? Entonces por aquí hay una cita de Nicolás Bonardes, que si bien él no fue un cronista y no fue a América, él era un mercante en la península ibérica que recibía a los distintos barcos que venían de las Indias, ¿no es cierto? Con las distintas plantas y distintas materias de las Indias que servían para curar. Entonces él estaba siempre preguntando cuáles eran las distintas usos de la hierba, ¿no es cierto? Y aquí Bonardes dice que si tuviesen ánimo para investigar y experimentar tanto género de medicinas como los